Hablamos del exorcismo en Causa Común, hablamos del exorcismo, hablamos del diablo, de Satanás, del mal, de lo maligno. La Iglesia Católica, cuando bautiza, exorciza a un niñito recién nacido. El rito del bautismo incluye el rito del exorcismo, pero creo que hay que pinchar la idea. Digo, el exorcismo en el bautismo o en muchas otras formas no implica esa forma técnica de que esté poseído por el demonio. Implica también una generalización del mal, así como que haya o no exorcismo. Una protección. Una protección del mal en general, o en el caso eso del pecado original, de la contradicción original de la existencia. Y lo que no hay que soslayar, que más allá de si hay o no la inserción del demonio en la voluntad de otro, tampoco se puede soslayar el problema del mal. Quiero compartir con ustedes, antes de seguir la discusión, una ceremonia de exorcismo de el Padre Pedro. A ver qué les parece. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Padre nuestro, hermano que más te ayude. Por favor, Padre Celestial, más que ayude ahí. Un hombre, por favor. A ver, los hombres, por favor. No. Le quiero preguntar a Graciela si cuando fue exorcizada, creo que fuiste exorcizada, vivió una situación parecida a la que estamos viendo. Yo no me acuerdo. ¿No se acuerda? No me acuerdo. ¿Qué es lo último que recuerda? Lo último que recuerdo, después que el padre me exorciza, yo me siento muy cansada, muy decaída. Y antes de eso, ¿por qué recurrió a...? Yo recurro al Padre Pedro porque ya últimamente yo estaba muy mal, muy enferma. Me había caído, se me había quebrado una pierna. Yo estaba prácticamente paralítica. ¿Y se sentía débil? Prácticamente paralítica. Yo me sentía floja, yo no podía vivir más. ¿Y hoy cómo está? Hoy estoy bien, sino que me acuerdo de ese momento, de lo que yo he sufrido. ¿Y antes de recurrir al padre, recurrió a otra gente? Sí, he recurrido, pero... aparte los médicos siempre, siempre acompañándome, ¿no? Toda mi vida. Desde muy chica, siempre con médico. Pero yo ya, cuando recurrí al Padre Pedro, yo ya estaba prácticamente paralítica. ¿Qué casos llegaron a usted, hermano Miguel, que recuerda y en los que tuvo que practicar exorcismos? Bueno, de personas que, por ejemplo, rechazan la cruz. Usted sabe que yo estoy también en una iglesia cristiana, fundada ya hace 22 años, y sin ser sacerdote soy un predicador laico, y me doy cuenta en personas con influencias diabólicas que al pasar, que les saludamos, damos una palabra de aliento, porque todo esto... Si hay una enfermedad física, la señora perfectamente lo dijo. El médico no podía hacer nada en ella, porque lo que había era algo espiritual. Y se le quitó la posesión. Pero noté que, por ejemplo, la cruz, yo lo conservo de años, que era de mi madre. Esta cruz, había un padre muy grande, que era el padre Gaspar de la iglesia de Guadalupe, y que era un padre también exorcista. Rechazan la cruz, quieren atacarme y quitarla. En ese momento hay que poner agua bendita, como lo vimos en la película recién, incienso y tratar de liberar. Y tomar uno la posesión de ese cuerpo. El exorcista no es solamente bendecir, es tomar. Puede ser agredido, golpeado, hasta puede tomarle un ataque al corazón a una persona al sacar el demonio de un cuerpo. Y lo noto ahí, no siempre, ¿eh? Cada tanto, no vienen personas a mi iglesia para que las exorcice. Solitas
se manifiestan. El jueves vino una persona al pasar la cruz y ya no era la voz de la mujer, una voz ronca, o sea, que me insultó, me dijo, quiso enseguida quitarme la cruz. Bueno, tuvimos una lucha ahí tremenda, como una hora para quitarle la posesión de encima. Y ella se fue fresquita, y yo, bueno. ¿Cómo se fue? Ella muy bien. ¿Cómo se fue usted? Mal, después me puse en oración, pero es el físico de uno que se resiente, no es una cosa... ¿Usted tiene algún sacerdote que lo exorciza? ¿Cómo? ¿Usted tiene algún sacerdote que a usted lo exorciza después de cargar tanto No, mal? yo me elevo y pienso, yo pienso que el poder de la oración puede mucho, nunca el demonio va a poder... En ese momento en que está poseído, como pregunta Oración Bon, en ese momento en que usted carga con... A toda mi gente que colabora conmigo, ora el templo, la oración, la fuerza de la oración, ayuda a la liberación. Porque es quitar la posesión y entregarla en un lugar donde no moleste, no sacarla a uno y ponérselo al otro. ¿Cuánto cuesta hacer un exorcismo? En mi iglesia nada, y en la del Padre creo que tampoco. ¿Y cómo viven? ¿Cómo se mantienen? Yo vivo de limosna, señor. Vivo pero y dejo le deja ir. A la gente que... Sí, sí. Que yo mismo le ofrezco mis libros. Por ejemplo, yo tengo un libro de teología. Es un libro de todas las oraciones de los más grandes teólogos y doctores de la iglesia. Un breviario. Y lo vendo 5 pesos en la iglesia, porque nadie me puede prohibir vender para mantener mi iglesia. Pero nadie le obliga a comprar. ¿Qué siente la psiquiatría? Y no cobro nada tampoco. Cuando escucha estos testimonios, tanto del hermano Miguel como de los que están aquí, que han sido exorcizados. Bueno, yo creo que en principio podría ser un fenómeno de sugestión. Cuando yo les hablaba un poco de la fe que podía tener un paciente cuando iba a ver un médico, depositando en él fe de que lo puede ayudar, creo que puede pasar un fenómeno parecido cuando alguien, en lugar de ver un médico, va a ver un sacerdote y piensa y deposita su fe. Es decir, yo le decía, el médico da un medicamento que está avalado por la ciencia y tiene un efecto, pero también tiene una relación con el paciente. Quizá a veces esto que se llama exorcismo desde el punto de vista teológico sería un acto de sugestión donde el efecto placebo y el sacerdote está actuando como médico. Quizás ¿Qué siente? Me perdona, doctor. Quisiera saber... ¿Puede decir un caso, señorita? Sí, ya me lo cuenta, pero quiero saber qué siente sí. aquí, por ejemplo, Isabel, cuando escucha esto de la sugestión o lo que... No me parece una sugestión, sino todo lo contrario, porque si no, yo creo que tendría que verlo personalmente, él, cómo una persona cambia cuando el padre, digamos, hace ese rito, o lo cura, o alguien que viene muy mal, deja de tener un dolor. Bueno, eso es justamente patrimonio de la sugestión. La más grande sugestionadora es mamá, sana, colita de rana y sede del dolor. Perdón. Hay que tener mucho cuidado con la sugestión, porque la sugestión, el curandero, habitualmente sugestiona o autosugestiona, y la enfermedad Usted dice continúa, que Jesús entonces hay que tener sugestionó mucho a la cuidado. gente. Si me permite, ¿Usted le yo parece termino que de Jesús explicar. sugestionó? No le estoy diciendo a usted. No, sí. le estoy contestando. Permítame que termine mi expresión, nada más. Pero hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas enfermedades nerviosas, psicológicas, que pueden parecer posesiones demoníacas. Me quería contar Entonces un hay que tener caso, mucho el hermano cuidado. Miguel. Justamente a colación lo que dice el doctor. No vamos a dejar a un lado el exorcismo. Hace 15 días vino una señora, y me gusta que esto salga al aire porque pienso que es ignorancia, y fue de una mujer con una niñita más pequeña, casi como esta niñita, que le dijo que tenía pata de cabra. Al pasar delante mío, porque yo después de la ceremonia doy la oración, pido, pasa uno por uno, cerca de 1000 personas, uno por uno delante mío. Y al tocar la niña, que la bendigo con el agua bendita, digo, no, esto no es pata de cabra, es hepatitis tiene esta niña. Usted ahora la lleva al hospital. ¿Y usted es médico, hermano? No, pero puedo diagnosticar. Yo no curo, pero nadie me prohíbe, yo diagnostico. Hay médicos. Eso es práctica ilegal de la medicina. ¿Cómo? No es práctica ilegal. Diagnosticar no, yo no receto, señor Pou. Esa niña, si yo decía... 208 del Código Penal, práctica ilegal de la medicina. No. ¿Cómo que no? Diagnosticar no es curar. Nadie me puede a mí prohibir dar un diagnóstico a una persona. ¿Cómo que no? El Código Penal, ¿le parece poco? Pero yo no doy ni suicitos ni agüita. La mandé, esa chica fue al hospital y quedó internada porque tenía hepatitis. La otra que decía pata de cabra. Solamente la aplicación. Claro. ¿Cómo? ¿Puede usted equivocarse en un Podría, diagnóstico? como no, soy un ser humano, señor. El único infalible es Dios, pero como sé que Dios y el Espíritu Santo están en nosotros, Si dice que el hasta doctor no ahora tenía hepatitis, me no puede lo equivocar en quiero. decir a una ¿Piensa que porque persona, está me puede acompañado de equivocar en Dios no puede equivocarse en un Perdóneme, doctor. diagnóstico? ¿Cómo? ¿Usted piensa que porque tiene la protección de Dios no puede equivocarse en un No, me diagnóstico? puedo equivocar, como no, pero ahí no me Igual equivoco. con la protección de Dios usted se puede equivocar en un diagnóstico. Yo pienso que la palabra, la protección grande del Espíritu Santo nos cubre de todo.
y que tenemos que a la gente, ¿por qué esa persona dijo pata de cabra y era con una hepatitis? respuesta clara de la pregunta. Sí. Yo le pregunto, ¿usted puede equivocarse en un diagnóstico con la protección de Dios, sí o no? No, no me puedo equivocar nunca. ¿No se puede equivocar? No, hasta ahora no puede. Un sexo, una criatura, si vas a tener una nena y es un varón. Pero en este caso de enfermedades, he salvado a mucha gente la vida mandándolo al médico. Cuando en otros lados decían que era, bueno, Perdón, que la pata de cabra, yo me puedo que... equivocar en un diagnóstico. Dígame, señor, una cosa. Yo me puedo equivocar en un diagnóstico. Tengo que hacer una pausa. Por eso nosotros rezamos por los seguimos médicos. La discusión después, Yo seguimos rezo por el hablando doctor. del diablo. Perdóneme, hermano Miguel, la pausa se impone. Se impuso hace como 5 minutos, en realidad, perdone, señor director. Seguimos hablando del diablo. ¿Existe el diablo? ¿Existe la gente poseída? ¿Son fenómenos psíquicos? ¿Son fenómenos objetivos? Después de la pausa. Quisiera conocer, antes que todo, la posición del judaísmo. Rabino, si es posible, que nos cuente que... Todo es posible. ¿Usted cree en la posibilidad del exorcismo del diablo en el cuerpo de la gente? Sí, en realidad, cuando hablamos de exorcismo, es curioso señalar que en hebreo, que no es una lengua pobre como algunos pueden suponer, la palabra exorcismo y exorcizar no existen. No. Existe sí una palabra que es el dibuk, que dio nombre inclusive a una pieza teatral muy conocida en el siglo XX, que es el caso de una mujer poseída por el espíritu maligno. En la Biblia hay un solo caso, que yo recuerde, que es alguien que es poseído por el espíritu del mal, que es Saúl, y curiosamente David lo exorciza de alguna manera con la musicoterapia, tocando el arpa. Después en el Talmud ya no hay ninguna mención al respecto. Recién en el siglo XVI, es decir, casi es historia reciente, una de las ramas de la cábala luriánica, de un cabalista llamado Yitzhak Luria, empieza a hablarse un poco de exorcismo. Ellos mismos se exorcizan y explican que una persona que está dominada por el demonio no pudo, digamos, entrar por sus múltiples pecados ni reencarnar, no pudo entrar al infierno. El infierno es poco para él. Tiene tantos pecados que ya en el infierno lo admite. Entonces tampoco puede reencarnarse ni transmigrarse, lo que los griegos llamaban la metempsicosis o la panigenesia, y directamente entra a un cuerpo. Y entonces ellos se exorcizaban. Todavía hay casos de exorcismo dentro del judaísmo en el siglo XX, 1903, 1904. Son excepcionales en el judaísmo. Son excepcionales, ¿sí? Pero hay algo más todavía. No es un artículo de fe. Es decir, se puede ser un judío creyente, inclusive la rama ortodoxa, que es la más creyente. No hay ninguna obligación en creer que hay gente posesa y que hay gente que se la puede exorcizar. Digo que se puede creer como se puede no creer, pero no es artículo de fe. Que queden claro. Y yo acá quiero repetir un versículo bíblico que dice, curar curará. Y los sabios del Talmud se preguntan, ¿qué es curar curará? Si curar cura siempre Dios. Ellos dicen, cura Dios, pero curará el médico. Es decir, Dios con el médico van a curar al enfermo. Entonces el asunto del exorcismo dentro del judaísmo no es artículo de fe, esto lo dejo bien en claro. Decíamos hace un ratito que el Papa se supo este año que hace 15 años había realizado un exorcismo. ¿Cómo siente usted personalmente? Porque supongo que hay distintas posiciones también dentro de la Iglesia Católica. El exorcismo o esto de que su máxima autoridad haya realizado un exorcismo, ¿le da también autoridad al exorcismo? No está claro qué quiso decir por exorcismo, digo, en ningún momento describe un hecho concreto de exorcismo. También diría con el rabino que tampoco nosotros tenemos un dogma de fe que diga creo en el exorcismo y la posesión diabólica. ¿Usted particularmente qué es lo que cree? De la fe, del misterio del mal. Sí reconocemos que hay un mal. Y también habría que ver qué entendemos por diablo, porque estamos manejando palabras muy fuertes. Si lo vemos con cola redonda así, yo no creo. Ahora, si pensamos, bueno, que el mal es un misterio, que no lo explica ni la Biblia, ni prácticamente la teología, comienza en algún momento y tiene como una dinámica propia. O sea, diablo quiere decir división. Entonces ejerce la división, la esquizofrenia en la existencia, una estructura de fragmentación, en eso creo. Pero cuidemos también de pensar que estamos hablando todo de lo mismo, porque me imagino que hay muchos diablos con cola por ahí. Quisiera saber, el pastor que no habló todavía y que me contó que había realizado exorcismos, cuando me dijo que realizaba exorcismos colectivos. Claro, porque lo que yo hago, esto de yo lo que hago es gente? exponer
el mensaje de la palabra de Dios y encontramos en las Sagradas Escrituras, justamente en el ministerio de Cristo, que Él dice que le dio poder a los discípulos para sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que hablan acerca de la parte de la psiquiatría, que tenemos que saber discernir o darnos cuenta una persona que tiene un problema de tipo psíquico y otra persona que tiene un problema de tipo espiritual. Entonces, ¿cómo se explica que se realicen esos exorcismos colectivos? Porque ¿acaso 20.000 personas pueden tener el mal en ese momento? ¿Por qué se realizan? No, porque, diríamos, aquellas personas que son confrontadas con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, como vimos recién en el caso del padre Pedro, se producen manifestaciones. Quiere decir que en esas grandes reuniones, cuando confrontamos a la gente con la verdad de Dios o con sus propios pecados, hay personas que realmente sienten el arrepentimiento y hay otras personas que se ven tocadas de tal manera que realmente se producen esa clase de manifestaciones. Esa catarsis que usted llama, le pregunto, ¿eso tiene que ver con el diablo? Bueno, por ejemplo, un hombre que en un momento se manifiesta en una reunión y como se veía que no lo podían tener entre 4 o 5, era un hombre que para nosotros tenía un espíritu de suicidio. Él oía una voz que le decía a la noche: levántate, matá a tu mujer, a tus hijos y después te matas vos. Y él, diríamos, Dios le ha dado al hombre el control, que podemos controlarlo, pero esa voz le insistía y en cierta manera estaba como tomando control de la personalidad. Porque para nosotros estar endemoniado o posesionado, aunque no existe la palabra posesión, existe la palabra que está endemoniado, es cuando la voluntad es tomada para hacer lo que la persona no quiere hacer. ¿Cuál es su postura, Enrique Márquez, que usted no habló desde su punto de vista? ¿Usted cree en la posibilidad del mal encarnado o poseyendo una persona? Claro, a mí lo que me importaría rescatar, y continuando con lo que acaba de decir el doctor Romero, que básicamente, además de la sugestión, el exorcismo en concreto es una pseudoterapia. ¿Por qué digo pseudoterapia? Primero porque actúa sintomáticamente, o sea, actúa sobre los síntomas, desaparecen en apariencia determinadas cosas, pero el trasfondo de la enfermedad no desaparece. Y con la posibilidad de que vuelva a aparecer esa enfermedad, porque la persona que fue en principio y entre comillas curada, como ella dijo, la señora curó a mi hija, ella sintió que hubo una cura de por medio, le sacaron un espíritu maligno, el demonio, quien fuere. Pero claro, esa persona que se siente curada, en todo momento se le ha dicho de que tuvo el demonio en el cuerpo. Entonces, en cualquier momento puede reaparecer eso. Y además quiero destacar algo, todo lo que he escuchado acá, que quizás no lo dijo el doctor Romero por humildad, pero yo me voy a atrever porque no soy psiquiatra. Si ellos recorren simplemente un pasillo de un neuropsiquiátrico, el Borda, cualquier lugar, los casos que ellos acaban de relatar, pero son muchos más extraordinarios. Lo que acabamos de ver acá en lo que hizo el padre Pedro, es algo tan común en cualquier psiquiátrico, pero no con 3 o 4 personas, hasta 10 personas pueden necesitar para agarrar a una persona en un estado de convulsión, como puede ser de repente un histérico y demás. O sea que esto no llama en absoluto la atención. Ahora me cuenta, padre Pedro, aguántese, se viene la pausa, seguimos hablando y también me cuentan ustedes esta posibilidad de que el mal vuelva, ¿no? Si es que creen en el exorcismo, de que el mal vuelva a ustedes, si el diablo puede volver. Ya volvemos. Con el diablo en el cuerpo, decimos hoy, estamos todos hablando por ahí, sí, doctor Romero, lo estoy escuchando, lo decimos en voz alta, ya que está, me lo dice, bueno, me lo cuenta. Pensaba que me parecía que también había que rescatar un poco el fenómeno cultural que tenía todo esto. Hablamos de los miedos populares. Partiendo de la base de que la gente que tiene fe y que cree en un demonio y que cree en Dios, en un Dios determinado dentro de una religión determinada, es decir, esa fe de alguna manera actúa como curadora a veces. Es decir, igual actúa como curadora, como yo dije al principio que, por ejemplo, el médico que recibía el depósito de la fe del paciente, cuando daba un medicamento, también esa fe que depositaba el paciente curaba. ¿Qué dice por lo bajo, padre Pedro? No, yo digo que la fe en Dios es todo, y aunque no voy a entrar a discutir sobre los evangelios, nuestro Señor es clarísimo, id por todo el mundo. Dice, quitad a los demonios, sacad a las víboras, imponed las manos sobre los enfermos y ungidlos con óleos. Claro, pero esto es una diferencia más que tiene que ver con el hecho... Yo respeto
Yo creo que mi Dios es Dios de todo el mundo y respeto a todas las religiones con el mayor amor. ¿En qué se basa usted para decir que una persona está posesa? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las características? Y no yo no dije que nadie está poseso, digo que cuando me voy en oración, elevando la cruz tal cual se viene haciendo desde hace casi 20 siglos, 19 siglos. No, pero está bien, lo que yo quiero que usted le diga es en qué se basa usted, porque como la Iglesia Católica, por ejemplo, es tan estricta... En ningún momento dije que fulano estaba poseso, ni dije que le quité al demonio. No, dije que en el momento, padre, al demonio. en el momento que se le acerca a la gente... Jesús manda a sacar al demonio. Cuando se le acerca a la gente, ¿cómo se da cuenta que está ha considerado que estaban posesas? Por supuesto, pero no le digo que están posesos porque no soy para... ¿Cómo diagnostica la posesión? No soy médico para diagnosticar. No, la posesión demoníaca desde el punto de vista sacerdotal y teológico. Porque la Iglesia Católica es estrictísima en cuanto a señales, en cuanto a observaciones, para decir que una persona está posesa. En general, las religiones históricas son estrictísimas. Mi iglesia es histórica y es iglesia madre. Padre, contéstenos, ¿cuáles son los datos en los que usted se basa para... ¿En qué me baso? Que cuando voy con la cruz, en el caso mío, en el caso de otros sacerdotes, o pastores, o personas de Dios, que tienen la reacción, y yo tuve una fuerte reacción. Una fuerte reacción que los videos... Como decía el hermano Miguel, ante la cruz. Tengo los videos y tengo las cosas. Padre, cuando se acerca gente, se le evitó, por ejemplo, el hospital psiquiátrico probablemente no tenga el mismo éxito que en su iglesia. ¿Cómo? Si usted pasea, como decía acá el licenciado, por los pasillos de un hospital psiquiátrico... No tengo tiempo porque recojo la gente que tiene hambre en la calle, la que otros no miran. Un momento, me dedico a ese trabajo. Un momento todos. Le quiero preguntar porque no quedó claro. Hay 3 testimonios, ¿no es cierto?, que dicen haber sido exorcizados en su iglesia. Le pregunto, padre, esta gente se acercó a usted, ¿no es cierto? ¿Usted cómo se dio cuenta que necesitaban un exorcismo? ¿Qué datos tuvo? Yo salgo a la iglesia, exorcizo desde el presbiterio hasta el fondo de la iglesia. Así a la mansalva, digamos. Ah, sí, como usted al dice. Que se acerca. Como usted dice, así muy a la mansalva, sin ningún respeto a las cosas religiosas. Rito del exorcismo. Hay un caso documentado muy famoso que se han hecho eco todos los medios, de 1975, en Alemania. Anneliese Michel. Tuvo 26 exorcismos. La sometieron 2 sacerdotes a 26 exorcismos que duraban 7 días cada uno. Esta chica al final murió por desnutrición porque pensaban que estaba poseída por un demonio, y además se le hizo un juicio tanto a los sacerdotes como a los padres, porque los padres autorizaron, y había antecedentes de epilepsia y no se tomaron en cuenta los antecedentes de epilepsia. Entonces, ¿cómo podemos permitir? Porque esto es lo que hablábamos recién, ejercicio ilegal de la medicina, curanderismo barato, con todas las reglas. Porque un señor que acá dice que diagnostica, yo le pregunto qué autoridad tiene él para hacer un diagnóstico, porque él invoque a Dios. ¿Acaso él es un elegido? ¿Que tiene un papel firmado por Dios que le dijo, vos sos el elegido para sacar el demonio? No, pero yo puedo darme cuenta de cuando le están haciendo perder el tiempo, que te curo y que te curo con el agüita cuando tiene que ir al médico. Eso no me lo pueden prohibir. Usted dice de los curanderos. Estoy apoyando a la ciencia. Yo lo he visto en más de un programa al señor utilizar diferentes elementos. Y usted viene de justamente la corriente de la Madre María también. Sí, Pancho Sierra, Madre María, la hermanita Irma. ¿Qué era Pancho Sierra? Un vaso de agua, era un taumaturgo. Era un ser tenía una hermana monja. Usted no tiene que tocar las devociones populares, perdóneme. Yo le quiero preguntar algo a usted. ¿Creen en el demonio o no creen ustedes en el demonio? Yo creo que el tema no pasa por una creencia. No, contésteme. ¿Existe o no existe el demonio? Les pregunto a ustedes eso. ¿Existe o no existe el demonio? El bien y el mal sí existen. De a uno, les pido no nos escuchemos. ¿Existe o no existe yo le quiero responder. Primero, para hablar de existencia tendríamos que demostrar... Me pregunta, le digo, en la Biblia está Satanás... opuesto a Dios, el libro de Job, por ejemplo. Claro. Pero muchos intérpretes ven en ese Satanás no una entidad, sino el espíritu del mal, que puede estar también no solamente en un ser muy especial, que puede estar en la mente de alguno de los que estamos aquí en este momento. Exacto. Claro, siempre fue el mal. El ser humano puede estar a veces... No es el diablo con cuerno ni con trinchante, no es el diablo con un colito. De a uno. A ver, padre Mujica, lo escuchamos. Después voy a tener que recurrir acá a los psicólogos porque me voy de lo más deprimido, porque a mí, que también levanto la cruz hace varios años y en muchas iglesias, y todos sabemos que la gente que va de la iglesia no es de lo mejor necesariamente, nunca me sacaron la cruz. Lo que me llama la atención como que ustedes polarizan,
como que, no sé, de alguna forma como que atrajeran eso. Hay una iglesia que no. Hay una fe que sí lo hace y otra Perdón, fe ¿y que Jesús no. qué dice en el Evangelio? Ir y quitar los demonios. ¿Qué le podemos contestar al padre Mujica? Desde la Iglesia Católica Apostólica Romana cuenta que cada vez que levanta la cruz no tuvo nunca en años de ejercicio una de estas reacciones de las que ustedes están contando. Yo no digo que lo tengo todos los días, Yo padre, creo que el padre perdóneme. Mujica levantando la cruz ha hecho mucho bien a más de uno, porque a lo mejor hay grados, hay 10.000 grados de posesiones diabólicas en las cuales él pudo haber sanado, como su santidad, cuando la mujer le pide. Yo creo que solo la presencia de un patriarca de la Iglesia, el patriarca de Roma, en su oración y en su santidad, la haya liberado. ¿Y por qué nunca tuvo esas reacciones, hermano Miguel? Esas reacciones que usted cuenta, por ejemplo, que le han pasado algunas veces en su Claro, a lo mejor en cuando ese momento confiesa, cuando suena, claro, no se van bien. no se manifestaron. Ninguna manifestación. Yo no digo que todos los días se manifiestan en mi iglesia. En la solución es lo más... Creo, María Laura, que acá lo que se plantea es que todos, en definitiva, según esta postura, todos los seres humanos estamos posesos o podemos estar posesos constantemente. Acá hay una Dejemos ese interrogante, tenemos que hacer la pausa. Si estamos todos posesos, ¿no? Todos Claro, poseídos por el mal. todo es posesión. Quizás usted, Todo quizás es yo. el diablo, todo es demoníaco. Aguántese un poquito después de la pausa. En Causa Común hablamos del exorcismo. Es muy difícil sacar conclusiones hoy. Aguántese, padre. Es muy difícil sacar conclusiones porque, como bien me dijo el padre Mujica, para todos, digamos, la palabra diablo significa distintas cosas, la palabra mal significa distintas cosas, incluso la palabra Dios significa distintas cosas. Es difícil. Voy a ir a la computadora para ver qué nos contestó la gente. Hoy le preguntamos a usted, a los televidentes, ¿usted considera que existen realmente casos de gente poseída y que se cura a partir de un ritual exorcista, o piensa que estos casos en realidad son manifestaciones de desequilibrios psíquicos o psicosomáticos y se curan con un tratamiento médico? A ver qué nos contestaron las mujeres. El 70% dice que son manifestaciones de desequilibrios, el 30% que existen realmente estos casos. Los hombres, el 91% de nuestros televidentes dicen que son manifestaciones de desequilibrios y el 8% que existen realmente. Eso es lo que nos contesta la gente, ¿eh? La gente consultada, 300 llamados telefónicos. La mayoría cree que pueden ser desequilibrios. Que 2000 años de cristianismo hemos perdido todo Oriente en manos de los musulmanes y seguimos perdiendo. Total, cada uno decimos que las palabras del Evangelio no son reales y entonces de esta forma de vista ya no sabemos cómo predicar. Yo estoy muy firme. A mí no me molestan las bombas que me regalan algunas personas. Al contrario, sigo firme en mi trabajo. Yo te diría, María Laura, que creo que habría que dejar un poco al Dios y al diablo tranquilo y cada cual hacerse el cargo de su diablura o su cosa divina. O sea, no puede ser que el hombre sea un campo de batalla en donde pelee el diablo y Dios. No, y que realmente creo que es. el mal y el bien que está en el corazón de cada uno nuestro son cosas de los hombres de todos los días, y el diablo no se mete en el cuerpo de la gente porque sí. Háganse cargo cada uno de su diablura y tratar de resolverla. Claro, no porque a veces la pensar que el persona diablo no es el que se mete en puede todos lados. alcanzar una completa liberación o control. ¿Sacamos las conclusiones, pastor, por favor? Bueno, yo estaba pensando lo que decía el doctor, de que nosotros no somos exhibicionistas ni queremos hacer un show. Jesús sanaba a la gente que venía a él. Si hay alguien, por ejemplo, que me dice a mí, ¿por qué no viene al hospital o al manicomio o al neuropsiquiátrico, al hospital, para orar? Yo voy. Pero yo no puedo ir a hacer exhibicionismo de decir, bueno, ¿por qué no viene? Porque habiendo tanta gente para ser sanado cuando viajaba el ángel y removía las aguas, claro, Jesús sanó a una sola persona. Quería dejar una reflexión, fundamentalmente para el televidente, que sea muy cauteloso, que tenga cuidado, que no se deje engañar en todas estas pseudo religiones que centralizan justamente toda su capacidad. Yo no le voy a permitir que diga pseudo religión a la mía, ¿eh? Perdón, yo no estoy Perdón, no le suya. aclaro. Yo estoy haciendo... No le permito. ¿Sabe por qué? Porque en mi iglesia... Usted me tiene que escuchar como yo lo escuché. No, si usted yo lo dice que respeto, está pero no con le Dios, lo permito menos que que puede usted hacer llame es tener pseudo respeto. religión Lo a menos la que iglesia puede hacer es ortodoxa tener cristiana, respeto. que tiene Así que 2000 permítame años. hablar. Que Nos fue- escuchamos, padre Pedro. Que fue Nos fundada escuchamos. por San Pedro. Demuestre que es un buen cristiano, por lo menos. Bueno, Entonces, usted que no sea está cautelosa y demostrando. cuidadosa con todas estas pseudo religiones que están apareciendo últimamente, donde está centralizada justamente la clave en el líder. Justamente ese líder que aparenta tener poder, yo puedo exorcizar, sacarte los demonios, yo te puedo curar.
que sean muy cautelosos porque esto realmente puede traer graves problemas. Muy breve. Muy breve. Los que creemos, podemos aceptar la existencia o no del demonio, es un problema generalmente de fe, pero yo que creo, que soy creyente, que soy católico, apostólico romano, considero que el demonio no está tan suelto como nos quieren hacer ver algunos grupos religiosos. Gustavo. Yo he sacado la conclusión de que Dios es como el viento, se siente en sus acciones pero no se ve. Es mi conclusión propia de sentir una paz, una tranquilidad interna y en mi hogar y en todo lo que me rodea después de conocer al Padre. Y le aseguro al Señor que el Padre es muy cristiano, ya que Él va a visitar enfermos de SIDA a los hospitales, etcétera. Pero necesita un exorcismo para calmarlo a veces, por lo que veo. No, ¿sabe qué pasa cuando el que me tiró las bombas, mi vecino, sigo rezando por él? Vamos a sacar las conclusiones también desde la Iglesia Católica, por favor. Bueno, yo humildemente desde mí. Desde su punto de vista, padre. Que más allá del demonio, la posesión o no, el mal está presente y basta abrir la ventana o mirarlo en nuestra historia. Y que hay que hacerse cargo del mal. Digo, no decir que la culpa la tuvo el demonio o si no hay demonio no hay. Digo, el mal y el bien es responsabilidad de cada uno. De los hombres, dice usted. De los hombres, y hay que hacerse cargo de las opciones que tomamos y ahí vamos a estar eligiendo una cosa o la otra. Quisiera saber si todos podemos coincidir en que cuando aparecen estos fenómenos, si coincidimos de todos los lados, hay que ir al médico. En primer lugar. Coincidimos todos. Yo voy al médico también. Nosotros, para que no quepan dudas. En mi iglesia van, perdón, en la iglesia van médicos famosos de primera del país que van. A usted le parece gracioso, Enrique, lo que yo estoy diciendo, pero me da temor que alguien con una enfermedad no vaya en primer lugar a consultar a la ciencia. Excepcional, me parece extraordinario lo que vos dijiste, pero me acuerdo cuando lo escucho al hermano Miguel lo que dijo, yo también voy al médico, que justamente todos los curanderos famosos, Arigó, Garrincha y demás, cuando tienen un problema no se curan, simplemente van al médico. Señor, yo desde el año 1943, señor, y no opero con el cuchillito, si no tengo mi Biblia y doy de comer a 20 guarderías y ayudando a estos niños, pero atención a toda la gente, que con amor. Símbolos religiosos, el señor Embón me conoce bien. Porque el padre Pedro, como periodista, claro. Bueno, ojo con aquellos que empuñan símbolos religiosos, porque el padre Pedro, yo le preguntaba, ¿Hitler fue el diablo? Me dijo sí. Y él comentó, aquellos que llegaron a América empuñando la cruz, mal usando la cruz y la fe de Cristo, hicieron un genocidio. Si ustedes me disculpan, esa es otra discusión, ¿no? 5 siglos de discusión. Nos tenemos que despedir. Quedó pendiente. Mi conclusión no la dije. Dígalo, hermana Miguel. Que tengamos todos amor, que sigamos con el amor de Dios y haciendo la caridad. Y lo que es del médico al médico. Y yo voy a seguir siempre, si viene una persona, lo primero que digo, a ver qué tenés, fuiste al médico. Lo primero, no por quedar bien para cubrirme. Porque esa niña que tenía hepatitis hay que combatir a la bruja que le dijo que tenía pata de cabra, señorita. Claro. ¿No? Sí, doctor Romero. Y tenía hepatitis. A mí me parece que lo que sería importante también es llevarse el valor simbólico de la palabra demonio. Porque creo que también demonio puede ser la enfermedad, puede ser... Habría que posibilitar el lenguaje, traducir los lenguajes con la palabra demonio y rescatarla como un valor simbólico. Nos tenemos que despedir. Yo sé que se quedaron con muchas preguntas y muchas respuestas. Habrá un segundo programa, vamos a intentarlo. Chau, hasta mañana.